José Alberto Palma. Historia negra de la medicina. Capítulo 7. Problemas de ganas. Además de ser uno de los pintores del postimpresionismo decimonónico más valorados en la actualidad, sus obras pueden adquirirse por decenas de millones de dólares en algunas subastas. Henri de Toulouse-Lautrec fue un alcohólico y sifilítico que murió a la temprana edad de 36 años. Es muy probable que contrajera la enfermedad en los prostíbulos de París, muchas de cuyas integrantes también eran, o habían sido, bailarinas de cabaret. Toulouse-Lautrec frecuentaba el famoso Moulin Rouge y muchas de sus obras muestran, en efecto, a mujeres de vida alegre. Una de las protagonistas de sus cuadros fue Jane Avril, famosa bailarina de Can-Can del Moulin Rouge. Jane publicó sus memorias en 1933. Sus recuerdos, escritos a la manera de un colorido cuento de hadas, proporcionan un interesante relato acerca de un hospital psiquiátrico desde la perspectiva del paciente. Jane era la hija de una madre soltera que disfrutaba castigando y maltratando brutalmente a su niña. Después de intentar suicidarse arrojándose al río Sena a la edad de 14 años, Jane fue ingresada en el hospital de la Salpêtrière de París durante 18 meses. Allí pudo escapar de la tiranía de su madre y disfrutar de los jardines, el gimnasio y otras comodidades que el hospital ofrecía a los pacientes. Jane también pudo apreciar la compleja jerarquía que había en el hospital. Según cuenta en sus memorias, un grupo particular de pacientes, las histéricas, eran las aristócratas del hospital. Estas mujeres competían entre ellas por la atención del director del hospital, el Dr. Charcot, y de sus discípulos. Jane describe que muchas de estas pacientes histéricas en realidad fingían deliberadamente sus síntomas. ¿Pero en qué consistía la histeria? Durante las décadas de 1870 y 1880, decenas de mujeres, la mayoría jóvenes y atractivas, fueron internadas en el hospital de la Salpêtrière de París, bajo la dirección del neurólogo Jean-Martin Charcot. Todas ellas padecían una dolencia llamada histeria. Esta afección no era simplemente una preocupación para los médicos de la Salpêtrière, sino también para el imaginario colectivo. Así, las historias acerca de las histéricas llenaban las columnas de los periódicos, y los novelistas las utilizaban como personajes de sus novelas. La fama del Dr. Charcot traspasó las fronteras y su figura comenzó a formar parte de las conversaciones cotidianas de la clase media europea. Por ejemplo, en España, Benito Pérez Galdós menciona a Charcot en su novela Torquemada en el Purgatorio, 1894. Pues en vez de llamar al especialista, llevamos a Rafael a París para que le vea. Charcot es el primer sabio de Europa en enfermedades cerebrales. En Rusia, Tolstoy se refiere a Charcot en muchas de sus novelas, incluyendo la sonata a Kreutzer, 1889. Charcot y su interés por el hipnotismo aparecen también mencionados en Drácula, 1897, del irlandés Bram Stoker. No es extraño, por tanto, que cientos de personas llegaran cada semana al hospital para asistir a las conferencias que Charcot ofrecía, en muchas de las cuales aparecía con pacientes histéricas. No solo acudían médicos o estudiantes de medicina, sino también artistas, escritores, actores, miembros de la alta burguesía y curiosos en general. La histeria era el espectáculo de moda 2. Cuando Charcot llegó a la Salpêtrière, el término histeria era un cajón desastre, una etiqueta que se aplicaba a cualquier paciente con síntomas extraños e inexplicables. La histeria era considerada un mal exclusivamente de mujeres y se diagnosticaba cuando no podía encontrarse ninguna otra causa física que explicase los síntomas. Para los médicos del siglo XIX, la histeria podía adquirir varias formas, en ocasiones contrapuestas: anestesia e hipersensibilidad, anorexia y bulimia, estreñimiento y diarrea, insomnio y ataques de sueño, episodios de pérdida de consciencia y convulsiones violentas. Frecuentemente había una predilección por el drama, el histrionismo, la parálisis de los miembros, la sordera o ceguera temporal, las alucinaciones, el sonambulismo, o las contorsiones prodigiosas. Además, estos síntomas podían ser intermitentes y de intensidad muy variable, lo que complicaba aún más la situación. El término histeria proviene del griego histeros, que significa útero. Ello es debido a que los síntomas anteriormente descritos se suponían consecuencia de una posición anómala del útero dentro del cuerpo, en unos casos, o de los flujos que fermentaban patológicamente en el útero, en otros. Así se creyó desde los tiempos de Hipócrates. Por ejemplo, el médico español Francisco Suárez de Rivera atribuyó los terribles dolores de cabeza de una monja a los citados fermentos uterinos. En realidad la monja sufría cefalea en racimos, un trastorno que no tiene nada que ver con el útero. Para tratar estos dolores, Suárez de Rivera utilizó, entre otros remedios, sangrías, sanguijuelas, ventosas y mercurio. Como era de esperar, no tuvo éxito. Y eso que Suárez de Rivera es considerado uno de los mejores médicos españoles del siglo XVIII. 3. Los métodos para tratar la histeria fueron variopintos. El neurólogo estadounidense Silas Weir Mitchell observó que las jóvenes histéricas estaban extremadamente delgadas y anémicas. Su tratamiento consistía en una cura de reposo en cama durante, al menos, 6 semanas. Al principio, y en algunos casos durante 4 o 5 semanas, no permito que la paciente se sienta en la cama para coser o para leer, escribió Weir Mitchell en su obra titulada Fat and Gore, 1877. La única acción consentida es la de lavarse los dientes. En algunas ocasiones no he permitido a la paciente que se dé la vuelta en la cama sin ayuda. En otros casos ordeno que la evacuación se realice mientras la paciente se encuentra tumbada y posteriormente elevada de manera pasiva para ser aseada con una esponja. 4. La paciente debía beber mucha leche y ser alimentada por la enfermera, quien cortaba la comida en trocitos pequeños para evitar cualquier esfuerzo. Con esta cura de reposo, Weir Mitchell esperaba que sus pacientes ganasen unos 25 kilos de peso. El resto del tratamiento incluía masajes frecuentes y estimulación eléctrica en las piernas para combatir la atrofia muscular. La cura de Weir Mitchell llegó a ser tremendamente popular entre las mujeres de la clase alta norteamericana, muchas de ellas deprimidas, histéricas o, simplemente, aburridas. Pero la aprobación de su método no fue unánime.
Una de sus pacientes, la novelista Charlotte Perkins Gilman, escribió un relato corto titulado El papel pintado amarillo, 1892, acerca de una mujer que, como ella misma, sufría depresión y psicosis. Perkins Gilman llevaba varios años sufriendo una depresión severa cuando fue tratada con la cura de reposo del Dr. Weir, lo que le obligó a vivir una existencia completamente doméstica, sin poder tocar una pluma o un lápiz, y en la que solo le eran permitidas 2 horas diarias de trabajo mental. Tras varios meses de tratamiento, Perkins Gilman decidió contravenir la opinión médica y comenzó a trabajar de nuevo, tras lo cual comenzó a sentirse mucho mejor. Perkins Gilman explicó que la idea de escribir el relato nació de su experiencia como paciente. El objetivo de la historia fue convencer al Dr. Weir Mitchell de lo equivocados que eran sus métodos. La escritora le envió una copia del relato, pero nunca recibió respuesta 5. Pero, si Perkins Gilman se sentía horrorizada por las inocuas curas de reposo, sería interesante conocer su opinión acerca de otras terapias algo más agresivas. El Dr. Robert Batey, un reputado cirujano norteamericano, alcanzó gran celebridad por utilizar, en 1872, la operación de Batey, es decir, la extirpación de ambos ovarios, oophorectomía, para combatir la histeria 6. Su primera paciente sufría convulsiones, dolores de cabeza y otros síntomas neurológicos aparentemente relacionados con la menstruación. Tras la operación, y a pesar de sufrir algunas complicaciones, todos los síntomas, incluyendo la menstruación, desaparecieron. El mecanismo de la sanación era obvio. Dado que la histeria estaba relacionada con el útero y la menstruación, la extirpación de los ovarios y el inicio de la menopausia supusieron el fin de los síntomas. Tras este primer éxito, el uso de la oophorectomía para tratar enfermedades mentales se extendió por Europa y Norteamérica. Las pacientes eran mujeres jóvenes frecuentemente diagnosticadas de ovariomanía, una variedad de histeria. Muchas de ellas fallecían durante la cirugía. Batey recopiló sus ideas en su obra cumbre, Castración femenina, publicada en 1873. Los seguidores de Batey enfatizaban que las mujeres que se sometían a la intervención eran inestables desde el punto de vista psiquiátrico, por lo que probablemente sus posibles descendientes también padecerían enfermedades mentales. De esta manera la operación de Batey tenía un gran sentido eugenésico, algo muy en boga en aquellos tiempos. Aunque las cifras exactas son desconocidas, algunas fuentes hablan de más de 100.000 intervenciones, la popularidad del procedimiento se encuentra fuera de duda. Por ejemplo, el 51% de los artículos médicos relacionados con cirugía de ovario publicados en Estados Unidos en 1889 trataban de trastornos neuropsiquiátricos, entre ellos, la histeria. En 1907, la cifra había descendido al 42%. La oophorectomía no fue la única intervención quirúrgica utilizada en el tratamiento de la histeria. Otro método especialmente agresivo, y afortunadamente no tan popular, fue la extirpación del clítoris, defendida con particular vehemencia por Isaac Baker Brown, un ginecólogo de Londres. La terapia de Baker consistía en extirpar el clítoris con unas tijeras, cubrir la herida con una tela y, finalmente, administrar opio a través del recto. En un mes, la mujer previamente histérica se convertía en una madre y esposa saludable y feliz. La carrera del Dr. Baker acabó cuando, en 1863, fue expulsado de la Sociedad de Obstetricia de Londres por practicar dichos procedimientos sin el consentimiento de las pacientes o, al menos, de sus maridos. Pero volvamos a la Salpêtrière de París. La causa de la histeria permanecía tenazmente equívoca para Charcot y sus discípulos. En el cerebro o la médula espinal de las pacientes histéricas no existía ninguna lesión, al contrario de lo que sucedía con la esclerosis múltiple o la esclerosis lateral amiotrófica, ambas enfermedades bien descritas por Charcot. Sin lesiones que pudieran identificarse, la determinación de la causa y el tratamiento adecuado era un objetivo quimérico. Por este motivo se centró sobre todo en describir y documentar la enfermedad. Charcot era un gran artista, la mayor parte de sus dibujos se conservan en la biblioteca Charcot, y reprodujo los síntomas histéricos de todas las formas disponibles en aquella época. Bocetos, figuras de cera, escayola y, especialmente, fotografías, todas ellas recopiladas en el libro Iconographie photographique de la Salpêtrière. En el gran anfiteatro del hospital, Charcot incluía en sus conferencias demostraciones de los síntomas de la enfermedad, en donde las pacientes histéricas adquirían un protagonismo sin igual. Sus conferencias eran memorables. Comenzaban con la entrada en silencio del maestro, seguido por sus discípulos. Luego, mientras Charcot hablaba, utilizaba dibujos, modelos, diagramas en una pizarra y proyecciones fotográficas 7. Estas conferencias eran fascinantes tanto para el público, en el que a veces había turistas, como para los neurólogos que allí se encontraban, incluido un joven Sigmund Freud. Uno de los mayores avances de Charcot fue desvincular la histeria de los órganos genitales femeninos. Solía repetir que la enfermedad podía encontrarse también en los hombres y que, por tanto, el término histeria debía abandonarse por proceder de la palabra útero. Estas ideas representaban un cambio radical con respecto a las teorías médicas de entonces. Pero, a pesar de esta idea tan firme y acertada, Charcot actuó como si la enfermedad fuese exclusiva de las mujeres. Incluso describió lo que denominó zonas histerógenas, regiones alrededor de los pechos y la zona genital de la mujer que, al presionarse, desencadenaban los ataques histéricos. En efecto, mediante una serie de tocamientos en los pechos y en los genitales de las pacientes, tocamientos que hoy, sin ninguna duda, consideraríamos inadmisibles, los médicos de la Salpêtrière conseguían inducir los síntomas histéricos. Del mismo modo, Charcot empleó el compresor ovárico, un aparato de apariencia temible que, al situarse en el abdomen de la paciente, aplicaba una presión constante en zonas histerógenas para iniciar o suprimir un ataque de histeria. A pesar de su similitud con un torniquete de tortura medieval, no era infrecuente que las propias histéricas solicitasen su uso.
Por ejemplo, un día de otoño de 1879, Blanche, una de las pacientes, experimentó los síntomas que habitualmente predecían un inminente ataque histérico. Palpitaciones, trastornos visuales, ruidos intestinales, mareo y palidez alternando con enrojecimiento. Inmediatamente pidió el compresor ovárico. Blanche era capaz de llevar el torniquete durante 12 o 24 horas. Los ataques nunca aparecían durante la compresión, sino que emergían justo después de retirar el aparato. Figura 12. Compresor ovárico de Charcot, iconografía fotográfica de la Salptriere. Charcot también introdujo el hipnotismo en la evaluación de la histeria. Charcot pensaba que la hipnosis era, en realidad, una neurosis inducida, y que, por lo tanto, únicamente podía hipnotizarse a las personas que sufrían de histeria. En cambio, la escuela de Nancy, formada por eminentes médicos de la Universidad de Nancy, sostenía, acertadamente, que la susceptibilidad para ser hipnotizado era un fenómeno común incluso en personas sanas. Además, la escuela de Nancy utilizaba la sugestión hipnótica para aliviar enfermedades, mientras que Charcot la utilizaba exclusivamente para crear un mundo artificial en el que los síntomas histéricos se manifestaban al máximo. En este estado, las pacientes eran completamente sugestionables. Alucinaban, convulsionaban, gritaban y obedecían siguiendo ciegamente las órdenes del hipnotizador. Muchas de las sugestiones realizadas por Charcot y sus discípulos tenían poco o nada que ver con la medicina. Por ejemplo, a las pacientes de clase trabajadora se las sugestionaba para que actuasen como aristócratas. A las mujeres se las convertía en hombres. A las francesas, en rusas. Y así sucesivamente. En otras ocasiones se les hacía oler un pañuelo impregnado de amoníaco y se les decía que era un perfume de rosas. O se les hacía probar un limón amargo y se les decía que eran caramelos. Las histéricas también podían ser convertidas en animales, perros, pájaros, y también podían ser transportadas mentalmente a otro lugar, bosques, playas o orillas de un río. Otras situaciones más embarazosas se producían cuando las pacientes eran sugestionadas para desnudarse o para que besaran apasionadamente los labios de algunas de las estatuas del hospital. Las ideas de Charcot y de la escuela de Nancy acerca de la hipnosis tuvieron su influencia en España, donde el doctor Ardón Sánchez Herrero, compañero de Santiago Ramón y Cajal, publicó El hipnotismo y la sugestión, 1889, obra varias veces reeditada. La fascinación por la hipnosis en la Francia del siglo XIX tiene su reflejo también en la justicia, ya que muchos crímenes podrían cometerse bajo la influencia de la sugestión hipnótica. Georges Gilles de la Tourette, el discípulo predilecto de Charcot, escribió El hipnotismo y los estados análogos desde el punto de vista médico-legal. En él describe un asesinato cometido por Blanche, después de ser hipnotizada y persuadida de que el señor G era el responsable de una discusión que la hipnotizada había tenido con una de sus amigas. Acto seguido, Blanche determinó castigar al señor G asesinándolo con veneno. Por supuesto, el señor G era un producto de la sugestión y Blanche no asesinó a nadie. Pero, a pesar de su ingenuidad, estos asesinatos de laboratorio generaban una gran expectación en los periodistas y los juristas. De hecho, Charcot era frecuentemente llamado a declarar como experto médico en los juicios por asesinato. La influencia de Charcot y su teatro de la histeria también puede apreciarse en novelistas y filósofos de la época como Henry Guy de Maupassant o Henry Bergson, dos ejemplos de las muchas personalidades que asistían frecuentemente a las sesiones de la Salptriere. A tenor de los tocamientos, el compresor ovárico y la hipnosis, es obvio que lo que actualmente se considera una conducta profesional adecuada dista mucho de los parámetros de la Francia del siglo XIX. Esto resulta más obvio aún al constatar que, bajo la dirección de Charcot, la Salptriere era la institución médica mejor valorada del mundo. La sinceridad y franqueza con la que estas sesiones están relatadas y documentadas demuestra lo aceptadas que estaban estas prácticas en la sociedad de entonces. Al igual que la bailarina de Cancan inmortalizada por Toulouse-Lautrec, disponemos de otra descripción excepcional de lo que sucedía dentro de la Salptriere. Axel Munthe fue un neuropsiquiatra sueco que pasó varios años formándose con Charcot, aunque es mejor conocido por su autobiografía La historia de San Michele, un bestseller internacional traducido a varios idiomas 8. En sus memorias, Munthe proporciona una descripción de primera mano de lo que sucedía en París. Rara vez faltaba a las lecciones de los martes del profesor Charcot en la Salptriere, casi siempre dedicadas a la histeria y al hipnotismo. El gran anfiteatro estaba lleno hasta el último asiento de una audiencia multicolor venida de todo París. Escritores, periodistas, actores, actrices, mujeres de vida alegre, y, en general, personajes sedientos de curiosidad mórbida. En opinión de Munthe, muchas de las representaciones no eran más que simulaciones perpetradas gracias a la sorprendente astucia de las histéricas. Munthe también afirmaba que muchas otras pacientes eran en realidad hipnotizadas por Charcot para representar los síntomas histéricos y que, al cabo del tiempo, asumían su condición de enfermas de manera definitiva. ¿Fueron entonces las histéricas del Dr. Charcot un fraude? La palabra histeria ha dejado de utilizarse actualmente y ha sido sustituida por otros términos médicos como trastorno psicógeno o trastorno conversivo. Pero los neurólogos sabemos bien que estos trastornos siguen siendo frecuentes hoy en día. Muchas de estas pacientes presentan múltiples síntomas sin causa física cuyo origen es, en realidad, un trastorno psicológico profundo que, en muchas ocasiones, es difícil de identificar, tal y como sucedía con las histéricas. Esto no quiere decir que los síntomas sean inventados, que la paciente no esté sufriendo, o que no haya que intentar ningún tratamiento. En efecto, puede que los síntomas de muchas de las pacientes del Dr. Charcot pudieran enmarcarse en este grupo. Pero también es posible que quizá, como sugería Munthe, otras pacientes estuviesen asumiendo deliberadamente el papel de histérica con la complicidad de los médicos. Y seríamos bastante ingenuos si pensáramos que esto no sucede en la medicina actual. Así, puede que algunos síndromes populares hoy en día no sean simplemente más que eso, nombres nuevos para síntomas antiguos.